Como ustedes saben, una de mis pasiones es la lectura y les puedo compartir que tengo la suerte, la fortuna y además he tenido la disposición y el tiempo para leer. Y he leído más de 100 libros de finanzas. Por eso, el día de hoy te quiero compartir las lecciones clave de los 33 mejores libros de finanzas. Estas claves de estos libros te pueden ayudar a acercarte a la seguridad y estabilidad financiera, que es prácticamente lo que deseamos todos los que estamos en esta comunidad. ¿Están de acuerdo conmigo que en un mundo en donde la información es abundante, pero el tiempo es escaso, conocer las mejores fuentes de sabiduría financiera es crucial? Por eso, el día de hoy te voy a compartir las lecciones clave de los mejores 33 libros de finanzas más influyentes que cambiarán tu forma de pensar sobre el dinero, la inversión y el éxito económico. Arrancamos con un clásico de la inversión, que es precisamente El inversor inteligente. Invertir versus especular. Una inversión debe cumplir con dos características básicas. La primera es la seguridad de la inversión y la segunda es la garantía del retorno de capital. Si una inversión no cumple con estas dos características, entonces estaríamos especulando. En otras palabras, estaríamos apostando. Dean Courtney Brown and Professor Benjamin Graham. The explanation cannot be found in any mathematics, but it has to be found in investor psychology. You can have an extraordinary difference in the price level merely because not only speculators but investors themselves. La clave número 2 de este libro es el análisis fundamental. De acuerdo con el autor, antes de tomar la decisión de invertir en acciones de una empresa, es fundamental realizar el análisis fundamental. Esto quiere decir que debemos analizar no solamente el valor de las acciones, sino el comportamiento operacional de la empresa. Tenemos que evaluar la salud financiera de la empresa. Por supuesto, conocer su modelo de negocio. La siguiente clave del inversor inteligente tiene que ver precisamente con el temperamento del inversionista. Para ser un inversionista exitoso no es necesario tener una inteligencia sobrenatural, sino más bien se basa en ser disciplinado, en ser consistente, en tener paciencia e invertir a largo plazo. Y por supuesto, tener un control emocional, en donde debemos procurar comprar cuando las acciones están a un precio bajo y vender cuando están a un precio alto. Aunque esto suena obvio, créanme que la gran mayoría de las personas hace todo lo contrario. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto que cuando el Bitcoin comienza a subir, la gente empieza a comprar. Y casi siempre cuando realiza la compra ya fue demasiado tarde porque los precios más bajos ya pasaron y ahora están comprando a un precio medio o incluso a un precio elevado. Y esto es por la euforia colectiva que se desata y entonces nosotros queremos participar de esas ganancias, pero cuando entramos ya fue demasiado tarde. Y viceversa. Cuando los precios empiezan a caer, la gente empieza a temer demasiado y es entonces cuando empiezan a vender por temor a seguir perdiendo más y por lo tanto rompen esta regla que es la de comprar barato y vender caro. Avanzamos con el siguiente libro. Los secretos de la mente millonaria. Una de las principales diferencias que existen entre los ricos y los pobres es su mentalidad. Las creencias y pensamientos sobre el dinero pueden tener un impacto significativo en la capacidad de una persona para adquirir y sobre todo para mantener la riqueza. La segunda clave de este libro es lo que T. Harv Eker considera el termostato de riqueza. That occurred, and then we take those conditionings on, and then we believe this is the way we do it, but it's actually the way it was given to us. So actually, all of us were pretty well taught how to do money, and unfortunately, by people who usually didn't have that much or had a lot of issues around the stuff. El termostato financiero es esa capacidad que tenemos cada uno de manera individual para generar cierta cantidad de riqueza. Y esta cantidad de riqueza, basada en el termostato financiero, podemos irla modificando. Es decir, podemos ir haciendo cada vez más grande nuestra capacidad para generar riqueza. Y esto lo hacemos principalmente, de acuerdo con el autor, a través de nuestra mentalidad. La siguiente clave, que por cierto es una de las claves que vamos a encontrar en casi todos los libros de finanzas, es una idea que comparten la gran mayoría de los autores, es que aprendamos a distinguir la diferencia que existe entre trabajar
por ganar dinero y hacer que el dinero trabaje para nosotros. La siguiente clave, muy importante, tiene que ver con la gestión del dinero, en donde nos explica que no es suficiente solamente con ganar dinero, sino tenemos que aprender a gestionar ese dinero para conservarlo. No solamente se trata de ganar, sino aprender a conservar ese dinero. Una de las lecciones más importantes del libro tiene que ver con la acción. No es suficiente tener una mentalidad de abundancia. Debemos tomar acción para que esa mentalidad se convierta en acciones. Y esas acciones se van a convertir, por supuesto, en resultados. Tenemos que ser doers, es decir, tomar acción, hacer lo que se tenga que hacer lo necesario para que las cosas sucedan. Y eso, por supuesto, implica determinación, implica paciencia y vencer muchos miedos y, por supuesto, la vergüenza. Avanzamos con el siguiente libro, que es La psicología del dinero de Morgan Housel. La verdadera riqueza no es lo que gastamos, no es lo que hacemos visible y mostramos a los demás. Todo lo contrario. La verdadera riqueza es precisamente aquello que hemos conservado, puesto que no lo hemos gastado. El autor afirma que el dinero es emocional. Durante la lectura del libro vamos a encontrar varias veces que el autor hace énfasis en lo siguiente. Él nos dice que las decisiones financieras se basan mucho menos en cálculos matemáticos, mucho más en la psicología y en las emociones. La siguiente clave del libro es bastante interesante, incluso controversial, puesto que el autor nos dice que realmente nosotros tenemos menos control del que creemos, puesto que el azar desempeña un papel importantísimo en nuestra vida financiera. A menudo los resultados están fuera de nuestro control. La siguiente clave tiene que ver con la humildad frente al futuro. Él nos dice que prácticamente nadie, y estoy de acuerdo con él, absolutamente nadie puede advertir cuáles van a ser los resultados de nuestras inversiones en un futuro. Eso no se puede hacer. Hay que ser humildes para estar abiertos a cualquiera de los posibles resultados. Y la última clave muy importante de este libro es que reconozcamos la diferencia entre ser independiente financieramente y ser rico. La independencia financiera la vamos a poder lograr cuando vivamos dentro de nuestros propios medios. De esa manera, nunca vamos a vivir endeudados, nunca vamos a tener presiones económicas de ningún tipo, puesto que vivimos dentro de nuestros propios medios. Y ahora avanzamos con uno de mis libros favoritos de inversión, que es la de Dinero domina el juego de Tony Robbins. La regla número 1 de inversiones, de acuerdo con Tony Robbins, es la regla del 5%, en donde se nos dice que utilicemos solo el 5% y no más del 5% para inversiones riesgosas. El 5% es ese monto que tenemos para jugar, para divertir, para especular. Sí, también se puede especular, pero no más del 5%. De esta manera mantenemos una cartera totalmente saludable, puesto que el 5% no va a representar una pérdida en caso de que perdamos sustancial que nos pueda tirar a la lona. Otra de las claves de este libro es, por supuesto, la diversificación, pero en este caso la diversificación está sumamente planificada. Nos dice incluso cómo podemos crear un gran portafolio de inversión que sea resistente a cualquier época, en qué invertir y cómo hacerlo, incluyendo los porcentajes de cada uno de estos instrumentos. Otra de las claves de este libro, que es algo que menciono todo el tiempo, es la de el aprovechamiento del interés compuesto. El interés compuesto es el interés acumulativo, en donde nosotros invertimos regularmente y además reinvertimos las utilidades en cada uno de estos periodos. De esta manera estamos acumulando los intereses, pero para aprovechar realmente el poder del interés compuesto, necesitamos comenzar a invertir temprano, invertir en uno mismo, que por cierto, la lectura de todos estos libros es una de las principales inversiones que puedes hacer en ti mismo. Y ahora avanzamos con un libro clásico que es El hombre más rico de Babilonia. Y la lección clave número 1 es la lección que ha repetido prácticamente todo autor de finanzas y es la de pagarte a ti primero. Una de las máximas más importantes de este libro es la de ahorrar el 10%. Pero recuerda, los pobres primero gastan y ahorran lo que les sobra. Los ricos primero ahorran y gastan lo que les sobra.
¿Notas la diferencia? Es decir, la mentalidad de pobreza es aquella en donde nosotros gastamos y si nos sobra vamos a poder ahorrar ese 10%. Si nosotros hacemos un switch mental y ahora aplicamos esta regla en donde nos pagamos a nosotros primero, que es la de ahorrar primero el 10% y gastar lo que nos sobra, nos vamos a ajustar a un presupuesto, que en este caso será del 90% de nuestros ingresos. Otra de las claves de este libro, evitar la deuda innecesaria. Toda aquella deuda que no te aporte ganancias debe evitarse. Incluso deberías ponerle pausa ahora mismo para que analices este concepto porque es realmente muy interesante. Y por último, una gran clave es la de generar múltiples fuentes de ingresos. Depender de una sola fuente de ingresos es muy peligroso. Por ejemplo, el empleo. Si una persona depende exclusivamente del dinero que genera a través de su empleo, pues está corriendo un grave peligro, porque si esta fuente de ingresos se termina, se queda absolutamente sin nada. Y eso es preocupante porque necesitamos dinero para vivir en lo que encontramos otra fuente de ingresos. Más de 26 millones de personas han perdido su trabajo en las últimas 5 semanas. Esto es aproximadamente un 20% de la fuerza laboral del país. A eso se refiere el autor, a tener esa seguridad que nos brinda el tener varias fuentes de ingresos en caso de que una disminuya o se pierda. Ahora vamos con otro clásico que es el de Hábitos para ser millonario de Brian Tracy. Una de las claves más importantes del libro es la de establecer metas claras y específicas. No basta con decir quiero mucho dinero. Debes de trazar objetivos claros, definidos y además con una fecha límite, es decir, un deadline. ¿En cuánto tiempo ese objetivo debería estar materializado? Y por supuesto, otra de las claves es la de invertir sabiamente. Invertir sabiamente significa invertir en dos tipos de activos. En aquellos activos que nos van a generar rendimientos o en aquellos activos que logren apreciarse con el tiempo, o sea, subir de precio con el tiempo. Por supuesto que hay muchas otras claves dentro del libro, pero la gran mayoría de las claves que incluyen este libro ya te las mencioné anteriormente. El código del dinero de Raymond Samson. Una de las claves más importantes de este libro es la conciencia que tenemos sobre el consumo. Y aquí nos enseña a distinguir la diferencia entre necesidades reales de deseos generados por nuestro entorno, que pueden ser a través de los medios, redes sociales, amigos, familiares, etc. Que esos son deseos impulsados por otras personas que nosotros terminamos comprando como si fueran nuestros, pero que realmente no son verdaderas necesidades ni nos van a aportar nada a nuestra vida. La siguiente lección clave del libro es la de generar ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos ingresos generados por instrumentos o activos en donde nosotros no participamos directamente en su operación. No gestionamos esos instrumentos para ganar dinero, sino que esos instrumentos trabajan de manera casi autónoma o algunos otros de manera totalmente autónoma, como es el caso de las inversiones, por ejemplo, en CETES, en fondos gubernamentales o algunos otros instrumentos en la bolsa, en donde simplemente nosotros invertimos una sola vez y esperamos a que crezcan con el tiempo. Hay que tener dinero para hacer dinero, otra chorrada. En ningún momento como en la historia había habido jóvenes millonarios como ahora. Ahora es posible. ¿Por qué? Porque para hacer dinero ya no necesitas dinero. Para hacer dinero necesitas una idea, talento, servir, ser creativo, ayudar a otros, resolver problemas. Y esto nos lleva al siguiente libro, que es el de Hábitos Millonarios de Dean Graziosi. La primera clave del libro es la de tener una mentalidad de crecimiento. Esto implica ver todos los desafíos, por no llamarle problemas, como oportunidades. I really analyzed everything that robs my confidence. But when is the last time you analyzed the things that rob your confidence and decided to never do them again? And analyze the things that build your confidence and do more of it. Se dice que cuando nosotros enfrentamos un problema grave es porque la vida nos mandó una lección que debía ser aprendida. Siguiente clave, desarrollar hábitos productivos. Debemos crear hábitos diarios que fomenten la productividad y el enfoque en lo esencial. Es muy importante priorizar cada una de las tareas que vamos a realizar cada día. ¿Cuál es esa tarea que realmente sí nos va a aproximar a eso que tanto deseamos? Y distinguir ¿cuáles son aquellas otras tareas que si las realizamos en lugar de acercarnos a nuestro objetivo, nos van a alejar?
El Tao de Warren Buffett, escrito por su hija Mary Buffett. La lección número 1 es invertir en lo que se conoce. Una de las máximas de Warren Buffett dice que debemos invertir en nuestro círculo de competencia, es decir, en lo que sabemos, en lo que conocemos. Es muy importante invertir en aquellos instrumentos o negocios que comprendamos bien. Siguiente clave, la importancia de calidad frente a cantidad. Buffett prefiere tener una pequeña selección de inversiones de alta calidad a tener un gran número de inversiones mediocres. Siguiente lección muy importante, la paciencia es la clave. Él cree que la paciencia es esencial para obtener grandes retornos y, por supuesto, desaconseja la especulación a corto plazo. El valor de la integridad y la buena reputación. Siempre lo dice. Si vas a asociarte con alguien, que sea alguien que tenga valores, que sea íntegro y que tenga buena reputación. Who you associate with, you want to associate with people that are better than you are. If you want to emulate somebody, you better pick very carefully who you want to emulate and who you admire, who you want to copy is the most important. You want to pick a spouse that's better than you are. Siguiente clave, y esto es vital en Warren Buffett. Leer y aprender constantemente. Un porcentaje realmente importante de sus actividades de cada uno de sus días se basa única y exclusivamente en la lectura. La siguiente clave es bastante interesante y es la de ser contrariano. Buffett a menudo va en contra de los mercados. Esto es algo que casi todos lo sabemos y él lo aplica desde hace muchas décadas. Él compra cuando otros venden por miedo y vende cuando otros compran por codicia. Muy interesante. So how old is this caddy? I think it's about 5 years or so. You'd think the third richest man in the world might have his own chauffeur, but not Warren Buffett. He prefers being in the driver's seat. Do any of your billionaire friends ever joke with you about the Cadillac and that you're driving and not something flashier? No, they know me pretty well. This is the McDonald's I go to frequently. So what do you have at McDonald's? Probably 3 times out of 4 I get a sausage and a muffin. But then at lunchtime I get a quarter pounder and fried. A modest meal for a man worth some $46 billion. Y por último, las 2 reglas más famosas de Warren Buffett son las siguientes. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. El siguiente libro es La ciencia de hacerse rico. Wallace considera que existe una sustancia pensante y esa es la clave número 1. Él considera que de los pensamientos se pueden generar realidades. Clave número 2, actuar de cierta manera. Para él no solamente basta pensar de cierta manera, sino actuar de tal manera que nuestras acciones sean congruentes con acciones relacionadas con riqueza y prosperidad. La siguiente clave es bastante interesante porque este libro fue escrito en 1910 y desde entonces él ya hablaba de la no competencia. Él habla sobre la creación, no la competencia. Y ahí, para los que hayan leído alguna vez La estrategia del océano azul, él habla precisamente de eso, que nos centremos en crear nuevas cosas en lugar de mejorar lo ya creado. Ahora avanzamos también con uno de los libros más vendidos de finanzas personales, que es La transformación total de su dinero de Dave Ramsey. Aunque son muchas claves las que tiene este libro, te voy a compartir las más importantes de una manera muy rápida. La primera, el método más recomendado por Dave Ramsey para saldar todas tus deudas es la que se conoce como bola de nieve. Y el método bola de nieve es muy sencillo. Se trata de pagar las deudas más pequeñas primero y las más grandes después. Really what we're saying here is that personal finance is about 80% behavior. It's only about 20% head knowledge and math. The problem with your money is not your math. The problem with your money is the person in your mirror. They're screwing up everything. Started calling the debt snowball. You list your debts smallest to largest. You pay minimum payments on everything but the little one. You attack the little one with a vengeance. Clave número 2. Crear un fondo de emergencias. Este fondo de emergencias debe ser de mínimo $1,000 y después completarlo hasta llegar hasta 10,000. Clave número 3, muy importante, es el presupuesto basado en ceros. Significa que tenemos que asignar a cada uno de los dólares o de los pesos que ganamos un destino.
De tal manera que si sumamos cada uno de los destinos, o en este caso de las áreas designadas, el total debería ser exactamente la cantidad que nosotros ingresamos cada mes. Así que si nosotros restamos ingresos menos destino, debe ser 0. De esta manera nos aseguramos que nunca va a existir ese dinero extra que podemos utilizar de manera impulsiva. El siguiente libro, que es El arte de hacer dinero, de Mario Borghino, tener la mentalidad correcta sobre el dinero. Es decir, que aprendamos a tener un equilibrio entre la aspiración a la riqueza, con la inteligencia financiera y el control emocional. Es decir, la mayoría de la gente no está entrenada para hacer dinero, sino para gastarlo. No para invertirlo, sino para poder consumir. Ahora vamos con un libro bastante interesante que es Economía para andar por casa. Se dice que un presupuesto básicamente es el instrumento que nos permite decirle al dinero a dónde debería ir. Eso es muy importante porque si no le decimos al dinero a dónde tiene que ir, va a terminar en cualquier lado menos en donde debería. Otra clave muy importante son las estrategias para aumentar nuestros ingresos, incluyendo la búsqueda de otros empleos y además mejor remunerados, trabajos secundarios, desarrollo de habilidades y aprovechamiento de hobbies. Ahora vamos con Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Lección número 1, la educación financiera es la clave. Lección número 2, activos contra pasivos. En este libro, Robert Kiyosaki nos explicó de una manera muy sencilla a todos los seres humanos cómo podemos distinguir un activo de un pasivo. Pues básicamente, un activo es el que pone dinero en nuestros bolsillos y un pasivo es el que saca dinero de tu bolsillo. Again, this says you get a job. And this was my poor dad, go to school, get a job, get your PhD. And so this here is cash flow. So the income comes in and it goes out this way. First line of expense is tax. So this is a poor person's cash flow pattern. Clave número 2. Trabajar para aprender y no para generar dinero. Lo que aconseja Robert Kiyosaki es buscar trabajos y oportunidades que nos ofrezcan nuevas habilidades y conocimientos en lugar de elegir un trabajo solo por el salario. Las siguientes 3 claves son muy claras. Lograr que el dinero trabaje para ti. Tener la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez. Robert Kiyosaki hace mucho énfasis en que nuestra mentalidad debe centrarse mucho más en generar riqueza que en recortar gastos. Y por último, la diferencia entre precio y valor. Precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Ahora vamos con otro libro muy importante que es El economista camuflado. Aquí el autor Hartford nos explica de los principios de la oferta y la demanda que son básicamente los pilares de la economía capitalista. And having collected nearly 30,000 forecasts from about 300 experts, he came to the conclusion that basically no expert can forecast anything. We're all just terrible. So this is not specifically a problem about economics and the crisis. This is really a problem about being humble in the face of what's a very complex world. Otra de las claves muy importantes de este libro es la economía de las pequeñas cosas. Él nos explica cómo no solamente los grandes eventos políticos y económicos pueden afectarnos, sino que todas aquellas decisiones que tomamos en nuestro ámbito cotidiano terminan siendo todavía más importante de lo que creemos. Ahora vamos con otro clásico de Brian Tracy que es el de las 21 leyes inquebrantables del dinero. La ley de las 3 R's. Recuperar, reutilizar, reciclar. La ley del riesgo calculado. La necesidad de diversificar las inversiones para reducir el riesgo. Reconocer que el tiempo es un recurso valioso en la generación de riqueza. 50 presidents of fast-growing companies in Inc. magazine, and they asked them, what time management system do you use? And 49 out of the 50 used a yellow pad where they write down everything before they start. They just take a sheet of paper and they write down everything they have to do the night before, and they work from their list all day long. And that's what I've been doing all my life. Ahora vamos con otro libro de Robert Kiyosaki que se titula Falso. Cómo las mentiras del sistema están haciendo a la clase media y a los pobres todavía más pobres. Y una de las claves de casi todos sus libros es la crítica persistente hacia el sistema educativo. The title of the book is called Fake. Fake money, fake teachers, and fake assets. Kiyosaki advierte sobre la necesidad de prepararse para los cambios futuros en la economía y el mercado laboral, incluyendo la automatización, las inteligencias artificiales y la globalización.
Ahora vamos con un libro, uno de mis libros favoritos, que es El millonario de la puerta de al lado. Thomas J. Stanley nos dice realmente cómo viven la gran mayoría de los millonarios y por supuesto desmitifica casi todo lo que creemos sobre ellos. Por ejemplo, la gran mayoría de los millonarios vive de una manera frugal, porque la gran mayoría de los millonarios no gastan en exceso, no llevan una vida de lujos y a menudo viven en casas modestas, alejados de las grandes ciudades y no conducen vehículos ostentosos. Lección número 2. Se enfoca en la acumulación de riqueza y no en la exhibición de riqueza. A diferencia de la imagen popular del millonario gastador, la gran mayoría de los millonarios son muy meticulosos en cómo gestionan su dinero y prefieren acumular riqueza en lugar de exhibirla. Y otra de las claves de este libro es la simplicidad en la toma de decisiones financieras. Casi siempre los millonarios toman decisiones financieras basadas en reglas simples y efectivas, y así evitan complicarse demasiado. Avanzamos al siguiente libro, Un paso por delante de Wall Street, que es un libro clásico de inversiones. Clave número 1, invertir en lo que conoces. Y aquí hace un énfasis muy importante, porque el autor sugiere que casi siempre las mejores oportunidades de inversión se van a encontrar en nuestro día a día. You shouldn't be intimidated. Everyone can do well in the stock market. You have the skills, you have the intelligence. It doesn't require any education. All you have to have is patience, do a little research. You've got it. Don't worry about it. Don't panic. Clave número 2. Hacer la tarea. Antes de realizar cualquier inversión, se debe realizar una investigación exhaustiva. Y otra de las lecciones más importantes de este libro es el enfoque bottom-up, en donde nosotros debemos realizar investigaciones exhaustivas en cada una de las empresas en las que debemos invertir en lugar de estar prediciendo tendencias. Y ya que tanto se habla de pensar con abundancia, vamos con el siguiente libro que se llama Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández. La lección clave número 1 es reconocer y agradecer por lo que se tiene. Una mentalidad de abundancia es básicamente enfocarse en lo que se tiene y no en lo que te hace falta. La siguiente clave tiene que ver con el poder de las creencias. Cambio en el pensamiento puede generar cambio en el hábito, pero si tú te comportas de una determinada manera, generas cambios en el pensamiento. Cambia los contextos de tu vida, cambia el lugar donde se desarrolla tu vida, cambia las actividades de tu vida. Tú dices, no, yo voy a tener pensamientos de riqueza, pero sinceramente es muy difícil tener pensamientos de riqueza en el bar del tío Manolo, lleno de servilletas en el suelo y sucio y maloliente y con la tele puesta de fondo. Ahora vamos con otro libro que es Libertad Financiera en 2 pasos. La clave para la libertad financiera, según Grau, no es solamente tener ingresos, tampoco es solamente tener activos, sino que estos activos trabajen de manera automática generando ingresos pasivos. La persona recibe ingresos, pero no es libre financieramente porque en el momento en que deja de prestar ese trabajo o ese servicio, bien sea para él o bien sea para otros, deja de recibir ese ingreso. La libertad financiera tiene que ver con el hecho de que tú puedas recibir ingresos sin tener que estar haciendo cosas para generarlos. Ahora vamos con el siguiente libro, que es el de los 4 pilares de la inversión. La teoría de la inversión es la clave número 1. Aquí Bernstein, que es el autor, hace hincapié en la importancia de comprender la relación entre el riesgo y el rendimiento. A mayor riesgo, mayores rendimientos. A menor riesgo, menores rendimientos. Pero también a mayor riesgo, obviamente, menor seguridad. Y a menor riesgo, mayor seguridad. También otra clave muy importante es la psicología de la inversión. Bernstein explora la psicología detrás de la inversión, incluyendo cómo las emociones y el comportamiento humano afectan las decisiones de inversión. Y además advierte sobre 2 temas muy importantes que son la mentalidad de manada y el exceso de confianza. El efecto manada se refiere a la tendencia de las personas a seguir o imitar las acciones y opiniones de un grupo mayor, a menudo sin cuestionarlas críticamente. Y las 4 principales claves del efecto manada son las siguientes: influencia social, decisiones irracionales, abandono del pensamiento crítico y contagio emocional. Y para evitar la inversión emocional tenemos que invertir basado en evidencias. Ahora vamos con otro de mis libros favoritos, que es Freakonomics. La clave número 1 de este libro es que explora el lado oculto y sorprendente de las decisiones económicas en la vida cotidiana, como desde el nombre que elegimos para nuestros hijos. Parents, we want to believe so much that everything we do is going to make a difference in our children's lives. What they eat, where they go to school, who they hang out with.
But before any of that takes place, parents are confronted with the one single ominous decision that could shape the entirety of their children's future. What is going to be their name? ¿Cómo afectará financieramente el nombre que le hemos puesto a nuestros hijos en su vida adulta? Ahora vamos con otro muy buen libro que es El millonario automático. La clave, por supuesto, es la automatización de las finanzas. La idea central es que la mejor manera de ahorrar es invertir haciéndolo automáticamente. Esto significa que podemos configurar transferencias automáticas de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorro e inversiones y planes de jubilación. Y de esa manera vas a lograr otra de las claves que ya hemos mencionado antes, que es pagarte a ti mismo. Si automatizas tu ahorro, te pagas a ti mismo primero. La clave más importante es que no es necesario tomar una decisión consciente del ahorro cada mes ni cada que recibes dinero. Si tú automatizas el ahorro, no vas a tener que decidirlo nuevamente y de esa manera, sin darte cuenta, estarás acumulando riqueza y en determinado momento estarás viviendo del interés compuesto. Y este libro explora una clave muy importante. David Bach dice lo siguiente: comprar tu vivienda es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Ahora vamos con otro libro sensacional que es el de La paradoja de la elección. La clave más importante es la siguiente: más opciones no significan mayor felicidad. Un exceso de opciones puede hacer que las decisiones sean más desafiantes y menos satisfactorias. Clave número 2. Parálisis por análisis. Si hay demasiadas opciones disponibles, las personas a menudo se sienten abrumadas y pueden tener dificultades para tomar decisiones. Si limitas las opciones, reduces el estrés. Clave número 3. Expectativas elevadas son iguales a descontento. En otras palabras, las expectativas elevadas son primas de la frustración. Si nosotros, en lugar de buscar la opción perfecta, elegimos la opción que sea suficientemente buena, vamos a reducir la ansiedad y vamos a mejorar nuestra salud mental. El siguiente libro es muy interesante y es el de Un paso aleatorio por Wall Street. Las claves de inversión más importantes de este libro son la diversificación, los riesgos al momento de elegir estrategias especulativas, que el análisis fundamental es importante pero limitado, hacer un rebalanceo de la cartera periódicamente, considerar el efecto de nuestras emociones al momento de invertir y por supuesto la educación financiera nos va a ayudar a tomar decisiones informadas. Ahora vamos con otro libro muy bueno de Coleman que es Pensar rápido, pensar despacio. La clave más importante es comprender los dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 opera automáticamente y rápidamente, con poco esfuerzo y sin control voluntario. El sistema 2 asigna atención a las actividades mentales que lo demandan, incluyendo cálculos complicados. El sistema 2 es más lento, más deliberativo y más lógico. Cómo los sesgos cognitivos pueden llevar a errores de juicio y decisiones irracionales, como por ejemplo el sesgo de exceso de confianza. Con este sesgo, las personas suelen tener una confianza desmedida en sus propias habilidades y esto puede resultar en decisiones ineficaces. Y también la falacia de la planificación. Esta es una tendencia que solemos tener las personas para subestimar el tiempo que nos vamos a tardar en realizar una tarea, que casi siempre es el triple. El impacto de las pérdidas y ganancias. Las personas valoramos mucho más las pérdidas que las ganancias. Fíjate nada más, nos duele mucho perder $10, pero no nos emociona mucho ganar $10. El siguiente libro es El pequeño libro para generar riqueza. En este libro, Pat Dorsey, que es el autor, habla de fosos económicos y esos básicamente son la clave de este libro, especialmente cuando queremos abrir una empresa o iniciar un negocio, los cuales incluyen ventajas y estas ventajas pueden ser costos, activos intangibles. Los activos intangibles son, por ejemplo, las marcas de los productos, las marcas personales de los directivos o fundadores y por supuesto las patentes. Ahora vamos con otro libro que es Moneyball. Moneyball es una historia basada en hechos reales. Michael Lewis, el autor de este libro, narra cómo el equipo de béisbol Oakland Athletics, bajo la gerencia de Billy Beane, revolucionó el juego de emplear un enfoque analítico basado en datos para el reclutamiento y la selección de jugadores. Muy interesante. Y una de las claves es encontrar valor donde otros no lo ven. Los Athletics, por ejemplo, se centraron en métricas subestimadas
y jugadores infravalorados. Puesto que si tomamos nuestras decisiones basadas en evidencia, que esa es otra clave, tomaremos mejores decisiones y encontraremos mayores oportunidades. Hemos llegado a otro libro muy interesante que es El lado oscuro del dinero. Aquí hay muchas claves, pero básicamente todas las claves de este libro están relacionadas con la regulación de los gobiernos. ¿Cuáles son las interconexiones que existen entre la bolsa de valores y los gobiernos? ¿Cuál es el impacto de las políticas monetarias en la economía, el sistema financiero y la desigualdad, y la conciencia y acción por parte de los ciudadanos, además de la transparencia y ética en finanzas? Hemos llegado al libro Animal Spirits. George Akerlof nos brinda las siguientes claves en su libro. Animal Spirits es un término acuñado por Keynes para describir los instintos, impulsos y emociones humanas. Y estos juegan un papel crucial en la economía, como la confianza. La pérdida de confianza puede llevar a recesiones, mientras que un exceso de confianza puede generar burbujas económicas. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la verdadera importancia que existe en la integración de la psicología dentro de la economía. Y en la penúltima posición tenemos Finanzas para un tonto. La clave más importante de este libro es la comprensión de todos los instrumentos financieros básicos. Y por último, hemos llegado al libro La bolsa o la vida, también conocido como Your Money or Your Life. Vicki Robin nos da las siguientes claves en su libro. Punto número 1, la clave más importante es la relación del tiempo con el dinero. Nos hace hincapié en que debemos comprender que nosotros no compramos las cosas con dinero, las compramos con tiempo de vida. El gasto de dinero es en realidad gasto de vida. Esa es la clave más importante de todo este libro. Y la siguiente clave, muy importante de este libro, es el enfoque en la calidad de vida, más no en el acumulamiento de riqueza. Y así es como hemos llegado al final de este episodio. Ha sido más largo de lo normal, pero te estoy compartiendo las claves más importantes de estos 33 libros. Si quieres leerlos, que es la recomendación para este año, acá abajo en la descripción y en el primer comentario fijado te voy a dejar todos los títulos y sus autores. This